Arrancamos un nuevo programa, el último de esta semana, y es una alegría ser parte de esta comunidad imparable. El objetivo del programa de hoy es ver cómo el sábado fue aprovechado por los discípulos como un tiempo de comunidad, así como les había dado el ejemplo Jesús mucho tiempo antes, y tratar de entender, de comprender cómo a lo largo de la historia hemos perdido un regalo tan grande de Dios. Así que quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá, y si estás escuchando este programa es porque eres de los que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que si ese eres tú, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto, siéntete como en casa, ya eres parte de esta comunidad. Así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste toda esta semana de poder juntos, poder estudiar tu palabra, poder conocerte más, poder oír tu voz y seguir tu voluntad. Señor, estamos cerrando un tema importante, Señor, el día sábado, como un regalo que tú nos has dado para que podamos disfrutar de una de las clases magistrales contigo como maestro, para prepararnos para servir en esta vida y por toda la eternidad. Por lo cual, Dios, te pido que te quedes con cada uno de nosotros, que nos acompañes, que nos cuides y pueda ser realmente un tema de bendición para cada corazón y cada hogar que se suma al programa de hoy. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Escuchábamos ahí nuestro versículo de memoria de toda esta semana, que estaba en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Supongo que ya está cocinado, si no tienes ahí un poquito más de tiempo, pero ya está fácil, ¿no? A esta altura de la semana espero que lo puedas tener más que aprendido. Y con eso dicho, manos a la Biblia, vamos a Isaías capítulo 40, versículo 8. Y mientras lo buscas, te recuerdo, lo mejor es siempre tener tu Biblia, tener un anotador. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir poder entender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Así que, ahora sí, Isaías capítulo 40, versículo 8, dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta semana vimos cómo desde la creación Dios separó el sábado para toda la humanidad como una oportunidad para que podamos dirigir nuestros pensamientos a la naturaleza y recordar que nuestra identidad y propósito está en nuestro Creador. Porque separados de Dios, acá entre nosotros, nuestra identidad se destruye. El propósito se pierde. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen. Vimos cómo Él les recordó esto al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto a través del maná. Vimos cómo se los recordó en los 10 mandamientos y cómo, a pesar de esto, el pueblo, al dejar el sábado de lado, se olvidó quién era su creador y sustentador, para en lugar de eso adorar otros dioses y pedir un rey como el resto de las naciones. Finalmente esto lo llevó al cautiverio en Babilonia, y al salir de allí con miedo a volver a esa opresión, llenaron el sábado de reglas, de normas, haciendo que en lugar de un tiempo de disfrute, sea algo interminable, una carga para cada judío, mostrando así a un Dios egoísta, a un Dios tirano. Pero al venir Jesús se les dijo: ¡hey! Eso no es lo que quería para ustedes, eso no es el sábado.
e intentó ahí combatir todas las tradiciones que les habían hecho olvidar el verdadero sentido del día de reposo. Porque recuerda, esto no significa que los otros días Dios no está con nosotros o que no tenemos que tener una relación con Dios, sino que el sábado es cuando Dios te dice, recuerda que este es un día para que estemos juntos. Haz una pausa, coloca tus intereses a un lado, por un día, aunque sea por un día, y alégrate porque puedes disfrutar de ese día especial conmigo. Que sea un día dedicado solo a mí, no a lo que tú quieres hacer o lo que te conviene como lo haces la mayoría de la semana. Y verás que si haces esto, nuestra relación será el motivo de tu felicidad, tu vida será bendecida con mi presencia y no dudes que cumpliré mis promesas en ti. Entonces el regalo del sábado no es simplemente el regalo de un día, sino el regalo de una persona que llena el día con su presencia de amor. Y en los sábados Dios nos invita a una comunión especial, una comunión íntima con Él, lo que me gusta llamar una cita de todo el día con Dios. Ahora bien, luego de la muerte de Jesús y su ascensión, el sábado continuó también con sus discípulos. Después de la resurrección, ellos continuaron reuniéndose en la sinagoga como lo había hecho Jesús, al igual que los demás seguidores del Maestro. ¿Por qué? Porque el sábado es un tiempo para la comunidad. Mira, vamos a ver algunos versículos. Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15 dice que ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, un día sábado, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo comenzó ahí a predicar y cuando terminó de compartir con la comunidad, el versículo 42 en adelante, dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día de reposo, el siguiente día de reposo, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, el sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagina eso, toda la ciudad en el sábado pasando ese tiempo en comunidad. Seguimos avanzando y encontramos Hechos 16, 13 y 14, donde dice que un día de reposo, el sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 17, 1 al 4 también dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 días sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Otro versículo puede ser Hechos 18:4, donde dice que discutían la sinagoga todos los días de reposo, los días sábado, y persuadía a judíos y a griegos. Esto lo que hace es mostrarnos que el regalo del sábado continuó aún con los discípulos que separaban este tiempo para la comunidad. Ahora bien, hay una pregunta que nos puede surgir a partir de esto. Y la pregunta es, ¿por qué hoy en día, si el sábado fue dado en la creación, fue disfrutado por los judíos, por Jesús, por los discípulos, porque hoy en día la mayoría de las iglesias tienen al domingo como día del Señor? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó en el camino? Mira, hay varias razones que se dan para esto y las iremos viendo una a la vez para ver qué dice Dios al respecto, qué dice su palabra, porque al final estamos para eso, no para escuchar mi opinión, sino para lo que dice la palabra de Dios. Entonces, con eso dicho, vamos con la primera razón utilizada para fundamentar que el domingo es el día de reposo y que el sábado de la creación ya no es válido. La primera razón que se da hoy en día es que el domingo es el día del Señor porque es el día de la resurrección de Jesús.
Y esto, a ver, suena bien, hasta convincente diría, pero ¿cuál es la base bíblica? Porque no se trata de que suene bien o nos parezca, sino de cuál es la base bíblica, dónde hay un escrito está, porque eso es lo que nos mueve, ¿o no? Entonces, si bien es cierto que los apóstoles de Jesús, por ejemplo, se reunían el domingo para la partición del pan, como dice Hechos 27, no hay ninguna mención en toda la Biblia de que Dios hubiera dado instrucciones de cambiar el día de reposo del sábado al domingo, o que así se hubiera hecho posteriormente. Por lo que esta razón de que el domingo es el día del Señor porque es el día de su resurrección, no tiene base bíblica, así que por ende la tenemos que dejar descartada. La segunda razón utilizada para fundamentar que el domingo es el día de reposo y que el sábado de la creación ya no es válido es que Pablo lo dijo así en Romanos 14, versículos 5 y 6. Pero vamos a leer el versículo para ver qué dice. Lee conmigo. Dice, mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. A ver, muchos cristianos entienden que este texto significa que no importa en qué día adoramos, si sábado o domingo, en tanto adoremos a Dios. Y para comprobar esto debemos recordar que un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto. Y si vamos al contexto de este versículo, el tema principal de la carta a los romanos es la manera en que judíos y gentiles tenían que relacionarse los unos con los otros en el reino de la gracia. ¿Por qué? Porque todos, ya sea judío o gentil, necesitan salvación y todos son salvos del mismo modo. O sea, Dios ya no tenía el pueblo solamente judío, el pueblo de Israel separado, sino que ahora era abierto para todos. El reino de la gracia. Todos éramos parte de ese reino de la gracia. Muchos cristianos entienden que el texto significa que no importa en qué día adoramos, si sábado, domingo, lo importante es que adoremos a Dios, es lo que se dice, ¿no? Pero para comprobar esto, tenemos que recordar que un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto. Y si vamos al contexto de este versículo, el tema principal, el tema clave, el fundamento de la carta a los romanos es Pablo intentando explicar la manera en que judíos y gentiles tenían que relacionarse los unos con los otros en el reino de la gracia. ¿Por qué? Porque todos necesitan salvación y todos son salvos del mismo modo. Entonces, el tema era que algunos creyentes decían que los cristianos debían hacer todas las cosas como judíos y que los gentiles estaban ahí rebajando los principios porque no cumplían con esto. Por otro lado, los gentiles decían que ellos no estaban obligados a hacer eso. Entonces, el problema se centraba mayormente en la circuncisión, la comida y los días especiales. Y es sobre este último, lo de los días especiales, a lo que se refiere en el versículo que leíamos. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de los días especiales del calendario judío aparte del sábado semanal. Esto incluía los festivales de la ley de Moisés, que puedes por ahí encontrar si quieres después en Levítico 23, donde está la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación, a ver cuál me falta, las fiestas de las cabañas. Entonces, todos esos están ahí como parte de estos festivales de la ley de Moisés. Pero también están los festivales que surgieron luego de Moisés, como el Purim. Y también los festivales posbíblicos, como la fiesta de la dedicación, las luces o Hanukkah. Entonces, además, estaba hablando de la observancia también de la luna nueva, el primer día de cada mes lunar, y algunos de estos días eran observados como sábados. ¿Por qué sábados? Por el concepto de descanso. En estos días el pueblo no trabajaba, porque recuerda que sábado viene de sabatum latino del hebreo Shabbat, que significa descansar, cesar con una tarea. Entonces ellos lo que hacían era esto, ¿no? Descansaban, no trabajaban esos días, pero eran diferentes al sábado semanal de la creación y al sábado de los 10 mandamientos. Estos sábados o días de descanso no eran semanales, sino que eran eventos anuales y su función era apuntar a Cristo. Pero como Cristo ya había sido ofrecido como el verdadero sacrificio,
Pablo les dice que esto ya no es necesario. Y lo mismo le dice a la iglesia de Colosa en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando les dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, como decíamos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el sábado de la creación no tiene nada que ver con el tema del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque el sábado de la creación fue dado antes de la entrada del pecado. Entonces, vuelvo a repetir, estos días de reposo, que nadie te juzgue por el día, lo que se está refiriendo era a estos días especiales, estos eventos anuales en los cuales ellos descansaban de la misma manera que lo hacían en el sábado semanal. Por lo que esta razón, a la luz de la palabra de Dios, queda también descartada. La tercera razón, utilizada para fundamentar que el domingo es el día de reposo y que el sábado de la creación ya no es válido, es el descanso mencionado en Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 11. Si quieres después puedes leerlo ahí bien en profundidad, pero este pasaje se usa casi siempre, ¿no?, para decir que el regalo del sábado de la creación ya no es para nosotros y que es un rechazo a una obediencia literal al cuarto mandamiento. Pero si bien esto puede sonar convincente, hay 4 cosas que tenemos que comprender para poder entender bien este versículo. Primero, el propósito del texto. O sea, ¿cuál es el objetivo a la hora de escribir lo que se escribió? Y ahí si revisas desde Hebreos capítulo 3, versículo 7, hasta, ahora sí, Hebreos 4, versículo 11, verás que lo que se está intentando enfatizar, decir, el objetivo principal es la necesidad de perseverancia y fidelidad en la comunidad cristiana. O sea, el texto no busca dar una explicación o una nueva aplicación al sábado, sino, como dijimos, llamarnos a ser fieles. Además, recordemos que, a diferencia de los días especiales que mencionábamos en el punto anterior, que buscaban explicarnos el plan de salvación, el sábado fue un regalo dado por Dios desde antes de la entrada del pecado, como decíamos, así que no tendría sentido. En segundo lugar, el Antiguo Testamento habla del descanso de Dios. Cuando habla de esto no se está refiriendo al sábado, sino que ese descanso de Dios es una promesa que Dios le hace al pueblo diciéndole que, si es fiel, podrán caminar confiados en medio de las dificultades y finalmente disfrutar del descanso en su tierra junto con Dios, que podrá descansar en su templo. Pero conociendo la historia y viendo Salmo 95:11, vemos que esta promesa no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque como vimos durante toda esta semana, el pueblo no fue fiel a Dios. Por eso Hebreos 4:3 nos dice que ahora ese descanso puede ser tuyo y mío hoy. ¿Por qué? Porque podemos confiar en la salvación de Dios, aún en medio de los problemas. Y Hebreos 4, versículos 1, 9 y 11, dice que si bien esta promesa no se cumplió con el pueblo de Israel, se puede cumplir contigo y conmigo si somos fieles. A eso se refiere con el descanso de Dios, a esa promesa de Dios que está durante toda la Biblia. Tercero, el papel del sábado en este texto, si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 10, lo que hace es decir que esta promesa de descanso, al igual que el sábado como día de reposo, está disponible para nosotros desde que terminó la creación. Entonces compara el gozo que ambos nos producen cuando somos fieles a Dios. O sea, así como el sábado disfrutamos de la presencia de Dios cuando somos fieles y obedecemos ese sábado, lo mismo puede pasar si somos fieles a Dios en toda nuestra vida y podemos gozarnos de que su presencia esté en toda nuestra vida, en todo el lugar, en todo momento. Así que lo que usa es una comparación para que entendamos tanto el descanso como el gozo de ser fieles. Y en cuarto lugar, sobre este texto, ¿no?, de Hebreos capítulo 4, vemos que ahí en el versículo 9 dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Dado el contexto que analizamos en los 3 puntos anteriores, vemos que de ninguna manera esto significa que el mandamiento del sábado ha sido cumplido en la promesa del descanso, que es nuestra gracias a la muerte de Jesús, y que por eso ya no debemos cumplirlo. O sea, esa no es una opción.
sino que lo que se está haciendo es usando la figura del sábado semanal de la creación y el descanso que obtenemos, dejando de lado nuestras obras y disfrutando de la obra de Dios, para que entendamos que, de la misma manera, con el sacrificio de Jesús y el descanso que obtenemos en su obra de salvación, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Pero siempre ese disfrute dependerá de nuestra fidelidad. Recuerda que ese era el tema principal del texto, ¿o no? Entonces, a la luz de lo que vimos en la palabra de Dios, no solo queda descartada esta razón como para decir que el domingo ahora es el día de descanso, sino que nos muestra con más detalle la hermosura del día sábado. La cuarta razón, utilizada para fundamentar que el domingo es el día de reposo y que el sábado de la creación ya no es válido, es Pablo y el famoso "ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia". ¿Por qué? A ver, los judíos habían tenido un problema. Se centraron tanto en sus obras que se olvidaron de la gracia. Estaban tan enfocados en hacer lo correcto externamente al cumplir con la ley que se olvidaron que la salvación estaba en la sangre del Cordero. E incluso, en lugar de ser un puente para poder acercar a los que no eran judíos a Dios, terminaron siendo un obstáculo. ¿Por qué? Porque les ponían 1.000.000 de reglas adelante, cuando lo importante era que acepten la gracia de Dios. Tanto que el mismo Pablo, si recuerdas, era un líder religioso judío, incluso miembro del Sanedrín, pero mataba a cristianos. Pero esto fue así hasta que camino a Damasco se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ¡Hey! ¿A dónde vas? ¿No te das cuenta que estás yendo por el mal camino? No puedes salvarte por tus propios méritos, solo puedes ser justificado por mi gracia. Cuando Pablo entendió esto, pasó de ser un perseguidor a ser perseguido. Había entendido el Evangelio y ahora tenía que compartir que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 11. Entonces, hace el trabajo de su vida, el explicarle a judíos y gentiles que la salvación no es por obras, sino que es por la gracia de Dios, y es la gracia de Dios la que transforma la vida. Entonces, en Romanos 3:20 les dice: hey, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, no eres salvo por cumplir con los mandamientos. Y continúa diciendo: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras les dice: a ver, acomodemos las cosas. La ley no está para darle salvación. La ley lo que hace es decirte: esto es pecado. Punto. La pregunta es: ¿cómo somos justificados entonces? Si no es por la ley, ¿qué hacemos? Y Pablo les responde ahí en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24, cuando les dice: tengo buenas noticias. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que como todos pecamos y nuestros méritos no son suficientes, sí o sí dependemos de la gracia de Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Así que no tenemos nada para agrandarnos. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, no es por lo que yo hago, por lo que yo logro, por lo que yo consigo, sino que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Ahora bien, Dios, sabiendo que íbamos a querer entender esto como nosotros queramos, guió a Pablo para que agregue un detalle importantísimo. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 31, cuando dice: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Se pregunta Pablo ahí como a sí mismo. Y él dice: en ninguna manera, ni se les ocurra, que no se les cruce por la cabeza, sino que confirmamos la ley. O sea, Pablo afirma que él no está diciendo que los mandamientos ya no sirven. No está diciendo que la gracia reemplazó a los 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos y la gracia funcionan juntos. La ley te muestra el pecado y la gracia de Cristo te limpia de ese pecado. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia? Cuando estás bajo la ley,
el pecado continúa dominándote a pesar de tus mejores esfuerzos. ¿Por qué? Porque la ley, como dijimos, no puede liberarte del poder del pecado, solo te muestra tu error. Pero cuando estás bajo la gracia, la lucha contra el pecado no es una esperanza lejana o una esperanza que desapareció, sino que cuando estás bajo la gracia, tienes un triunfo cierto, porque la gracia no solo te da liberación de la condenación, sino que también te da el poder para vencer. Así que cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, no dice que la ley escrita con el dedo de Dios ya no es válida, sino que busca enseñarnos cómo es la verdadera salvación. Es por gracia. En palabras simples sería: no cambias tu vida para o te portas bien para que Dios te ame, porque si no sería por obligación, miedo, te costaría ser constante y te desanimarías porque no lo logras, sino que como Dios te ama, tu vida es cambiada por su gracia. Entonces el amor de Dios te da tanto el deseo como el poder para salir victorioso. ¿Se entiende la diferencia? Es tremendo. Por eso Santiago 2.10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque significa que el amor de Dios no está en ti. Porque la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Y Juan en Apocalipsis 14.12, hablando ahí de las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo que esta razón de bajo la gracia y bajo la ley, a la luz de la palabra de Dios, también queda descartada. La quinta razón, y última, pero no por eso menos importante, utilizada para fundamentar que el domingo es el día de reposo y que el sábado de la creación ya no es válido, la tradición. ¿Por qué? Porque si bien la iglesia cristiana, con los apóstoles, siguieron obedeciendo lo que Dios pedía sobre el día sábado como día de reposo, se cambió el día sábado por el domingo en el siglo IV, basándose en la creencia de que la Iglesia Católica como sistema, porque recalco, no es la intención hablar de los miembros en particular, sino del sistema de creencias, creían que tenían la autoridad por la tradición de cambiar lo dicho por Dios en su palabra y lo escrito por Él con su dedo. ¿Cómo sucedió esto? Entre los cristianos había un sentimiento antijudaísmo, podríamos decir, a partir del siglo II, más o menos después de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el cristianismo surge dentro del judaísmo, con el pasar del tiempo, al ser una religión formada, quieren despegarse completamente de ese origen judío. ¿Viste? Cuando, yo con eso no tengo nada que ver, no, la verdad que no los conozco. Entonces intentan diferenciarse lo máximo que pueden. Sumado a esto, la iglesia cristiana se hace la religión oficial de un imperio que es pagano, el imperio romano. Y hay cosas que se mezclan ahí entre religión y Estado con tal de que pueda ser aceptado por la gente. Entonces, como los romanos el primer día de la semana, el día domingo, celebraban el culto al sol, el sistema papal dijo: ya fue, juntemos los dos cultos el día domingo, así ustedes no tienen que cambiar sus costumbres y nosotros podemos diferenciarnos de los judíos que guardan el sábado como día de reposo. Entonces, fue así como el emperador romano, Constantino, promulgó el primer decreto dominical de la historia en el año 321 después de Cristo. Y por si quedaba duda, en el concilio de la Odisea del 364 después de Cristo, la iglesia agregaría esto a su conjunto de doctrinas, diciendo que todo el que no obedezca esto será separado de Cristo. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del 321 después de Cristo decía: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Sumado a esto, Charles Hefle, en la Historia de los Concilios de la Iglesia, dice que en el concilio de la Odisea del año 364 después de Cristo, se decidió que los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar el día domingo. Con todo, si se les encuentra judaizando, o sea,
respetando el día sábado como dice la Biblia, se les separará de Cristo. Y el arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 después de Cristo, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día sábado, las hemos transferido para el día domingo. O sea, nos hemos mudado, muchachos, hemos decidido que vamos a cambiar. Esta costumbre se extendió luego a los protestantes, porque en la reforma de Lutero en el año 1517, cuando está esa separación entre la Iglesia Católica y los protestantes, a partir de ahí y hasta hoy, muchas iglesias evangélicas, no solo la católica, continúan con la creencia de que el domingo es el día de reposo. Pero como bien vimos, no existen evidencias ni una en la Biblia de que haya existido un cambio del día de reposo. Por lo que yo sé que tú amas a Dios. Sé que quieres hacer su voluntad y seguir aprendiendo y creciendo en tu relación con Él. ¿Me equivoco? Un Dios que nunca cambia, un Dios que sécase la hierba, marchítase la flor, pero su palabra permanece para siempre y es la única guía sobre tu vida. Entonces, después de todo lo que vimos en su palabra esta semana, porque no se trata de mi opinión, sino de lo que Él claramente nos dejó, es mi deseo y oración, que en oración le digas a Dios: Padre, quiero serte fiel, quiero oír tu voz, quiero seguir tus pasos y poder separar cada sábado para recordar quién soy y hacia dónde voy. Y en esta clase de la vida, tú como maestro, me prepares para servir en esta tierra y por la eternidad. Puede que toda tu vida hayas creído que es de una manera, puede que nunca antes quizá hayas escuchado el sábado, o que todavía tengas preguntas, y está bien, es parte de aprender y de crecer. Pero no dejes que lo que vimos esta semana pase por alto. Es un regalo demasiado maravilloso como para poder ignorar. Así que ora por esto. Repasa si quieres los episodios anteriores de esta semana para tener presente todo el tema. Y si tienes alguna pregunta o quieres que estudiemos la Biblia para conocer más, escríbeme al +5 4911 3441 5007. Coloca el más ahí, +5 4911 3441 5007. Me dices: Brian, tengo esta pregunta, no concuerdo por esto, y estoy más que abierto a poder conversar. Estaré encantado de que aprendamos y crezcamos juntos, así que anímate porque no sabes lo que te estás perdiendo. Y si tú ya conocías sobre el sábado, no olvides Isaías 58, 13 y 14, donde Dios te dice: recuerda que el sábado es para que estemos juntos. Haz una pausa, coloca tus intereses a un lado por un día aunque sea, y alégrate porque puedes disfrutar de ese día especial conmigo. Que sea un día dedicado solo a mí, no a lo que tú quieres hacer o lo que te conviene como lo haces la mayoría de la semana. Y verás que si haces esto, nuestra relación será el motivo de tu felicidad, tu vida será bendecida con mi presencia y no dudes que cumpliré mis promesas en ti. Así que a continuación voy a colocar una alabanza que nos recuerda esta verdad y puedes aprovechar ese tiempo para orar, para pedirle a Dios humildad y sabiduría, para escribirme si necesitas, pero escucha la letra. Y de corazón, espero que puedas escuchar la voz de Dios y juntos podamos adorarlo de sábado en sábado, por toda la eternidad, porque hasta el cielo no paramos. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios, sino que el primer templo que creaste en el Edén fue el séptimo
la vida al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien. No hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. De un sábado a otro juntos vamos a adorar. Será eternamente ante la belleza de tu rostro. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra de esta manera. De verdad que gracias por habernos dejado todo escrito, por mostrarnos tu voluntad de una manera tan clara y por dejarnos el día sábado como un recordatorio semanal de quiénes somos y hacia dónde vamos, nuestra identidad y propósito. Gracias por separar un día donde podemos dejar de lado todas nuestras responsabilidades y experimentar, poder vivir tu carácter de amor. Que cada sábado y por toda la eternidad podamos adorarte como tú deseas y que no dejemos pasar el mensaje que tú nos has dado esta semana. Sé que no son temas fáciles, Dios, pero ayúdanos a siempre recordar que no se trata de sentimientos, costumbres, tradiciones o de un siempre lo aprendí así, sino de un escrito está. Te pido por cada corazón y cada hogar que se ha sumado al programa de hoy. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos a nuestro espacio de oración. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Por eso el día de hoy, Carolina Salvador desde Japón nos dice: amigo, necesito un enorme favor. ¿Pueden orar por la salud de Leslie Pérez Cuenca, que sufrió un accidente en moto y está muy grave en el hospital? Y por Yoshiaki, que es un niño de unos 10 años de edad. Es hijo de la maestra de mi hija aquí en Japón y el niño tiene una enfermedad y la madre está devastada. Mi hija le ha dicho a su maestra que aunque ella no cree en el mismo Dios que nosotros, estaremos orando, y la maestra se puso a llorar y le agradeció. Así que por favor le pido a la comunidad que me puedan ayudar a orar. Tremendo, la otra punta del planeta, pero juntos podemos interceder para que Dios pueda estar al control. Así que recuerda, oramos por Leslie y por Yoshiaki. ¿Ok? Y a continuación también Marta Dávila desde Cúcuta, Colombia, o Cúcuta, perdón si lo mencioné mal, dice: Dios siga bendiciendo este programa, pido el favor de colocar en sus oraciones a mi cuñada Karina Carreño, anota ahí, Karina Carreño, que tiene COVID y está embarazada, para que Dios pueda cuidarla y acompañarla en este proceso. Así que hoy oramos por ellos, mañana oramos por ti. Y por último, compartirte un testimonio, ¿no? Un relato de cómo cuando tú compartes, porque no es mi comunidad, es nuestra comunidad, yo simplemente te proveo de una herramienta para que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo y puedas compartir, puedas ser un puente de corazón a corazón por el cual Cristo pueda cruzar y seguir cambiando vidas. Y este es el testimonio de hoy, que dice así: estuve mucho tiempo alejado de Dios sin querer saber nada. Este programa me ayudó a poder conocer más a Jesús, saber lo que Él hizo por mí y aprender cada día a construir una relación de amor con Él.
y poder compartir a los demás como Dios puede cambiar nuestra vida. Muchas gracias, continúen así. Tremendo. Esto es lo que nos hace feliz, esto es lo que buscamos, ¿no? Que pueda ser un instrumento en las manos de Dios y que puedas seguir compartiendo a ese amigo, ese familiar, ese vecino. No porque te digo, comparte esto con todos tus amigos, no. Compártelo de acuerdo a cómo Dios te vaya guiando. ¿Por qué? Porque hay una persona que está necesitando una palabra de Dios para que Él pueda cambiar su corazón. Así que gracias a todos los que comparten y con eso hoy hagamos una oración para cerrar nuestro programa y toda esta semana de estudio. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de tener este momento de oración. Gracias porque estás con nosotros, porque nos acompañas y podemos, Señor, preocuparnos los unos por los otros. Hoy queremos pedirte por Leslie, que puedas estar con ella, Señor. Sabes que tuvo un accidente muy grave, que puedas estar con ella, su familia. Por Yoshiaki y toda su familia, sabes que ellos no creen en ti, pero que esta pueda ser una oportunidad para que puedan abrir su corazón a ti y pueda ser, Señor, Caro, una bendición para esa familia, para la maestra de su hija. Pedirte también por la cuñada de Marta, Karina, que está con COVID y está embarazada, sabe lo riesgoso que es ello, que puedas estar con su familia y darle fortaleza en este momento tan duro. Y agradecerte por los testimonios que cada día nos llegan, de cómo tú estás cambiando vidas y cómo nos permites estar en la primera fila para poder verte hacerlo. Así que gracias a Dios por todo lo que haces. Bendice a cada uno de los miembros del equipo que están dando de todo para que podamos seguir juntos hacia adelante y a cada corazón y cada hogar que se ha sumado al programa de hoy. Te lo pedimos y agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Puedes hacer esto escribiéndonos al más 54911 3441 5007 y por ese mismo medio podrás recibir cada mañana de domingo a jueves un nuevo programa para que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te perdiste alguno de los episodios de esta semana y dices, no, ¿cómo puede ser que me sumé recién ahora? Ey, tranqui, relaja. Puedes ir a YouTube, búscame ahí como Brian Chalá, ahí tienes todos los episodios. Hay más de 200 temas disponibles en ese canal para que puedas seguir aprendiendo. Busca por temas, busca el tema ese que tienes preguntas que te interesa, pero especialmente de esta semana que fue un golazo. Y lo mismo en Spotify como Brian Chalá. Sígueme en Instagram como @chalabrian, donde estoy respondiendo ahí todas sus preguntas. Y con eso dicho te mando un abrazo pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Se termina el año ya. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.